Mi hijo y su esposa nos encerraron en el sótano de nuestra propia casa, gritando que ahora les pertenecía. En la penumbra húmeda, escuché a mi esposo susurrar que guardaba un secreto detrás de la pared, uno que ocultó durante 39 años. Cuando se fueron, movió un ladrillo suelto y me lo mostró. Hoy quiero contarlo. Esta casa respira conmigo. Por las mañanas, cuando el sol de Georgia atraviesa los nogales, parece inhalar y llenar sus rincones de luz. Por las noches exhala y cruje como si descansara. Viví aquí 4 décadas, desde que el padre de Cornelius la construyó pensando en un legado familiar. Esta mañana hacía sopa de pollo con dumplings, la única comida que aún despierta algo en Cornelius. Mientras cortaba zanahorias, recordé a nuestro hijo Travante, pequeño y orgulloso de ser chef. Su risa aún vive en la mesa. El momento se rompió cuando Kesia, su esposa, apareció criticando mi sopa y sugiriendo recetas de internet, sin mirarme con cariño ni respeto, solo con esa frialdad que siempre usa conmigo. Respondí que a su esposo siempre le había gustado mi sopa, pero Kesia insistió en que Travante merecía algo mejor. Vivían con nosotros desde el primer derrame de Cornelius, y al inicio parecía lo correcto, aunque con el tiempo sus olores, ruidos y decisiones fueron desplazando lo nuestro. Kesia incluso movió el sillón del abuelo y lo reemplazó con un aparato sin alma. Esa noche acaricié el cuero viejo recordando cuando Travante dormía ahí, cuando yo soñaba con volver a los archivos antes de que la vida se llenara de obligaciones. Fui al estudio y tomé la mano de Cornelius, que ahora era tan ligera como papel. Él murmuró que ellos eran ruidosos, y tenía razón. Sus discusiones, sus risas fuertes, todo era ajeno a la calma de esta casa. Cuando Travante bajó a almorzar, no saludó. Apartó la sopa y me dijo, sin mirarme, que necesitábamos hablar. Kesia se sentó junto a Travante con esa mirada afilada que anunciaba problemas. Él habló sin despegar la vista del teléfono, diciendo que por la herencia y la burocracia debía poner la casa a su nombre como una simple formalidad. Sentí un frío en el pecho por lo natural que sonaba su pedido. Respondí que no, que la casa era de Cornelius y mía, y que así seguiría. Kesia insinuó que yo complicaría todo para mi propio hijo, pero mantuve mi respuesta firme. Travante alzó la mirada con una frialdad que me dejó claro que ya no me veía como su madre. Dijo que ellos vivían ahí y cuidaban de Cornelius, y tuve que corregirlo. Vivían en mi casa y yo cuidaba de su padre. Entonces Cornelius apareció en la entrada, respirando con esfuerzo, pero con la mente sorprendentemente lúcida. Miró directo a Travante y lo llamó una vergüenza para nuestro nombre. Vi cómo esa palabra le golpeó el orgullo y cómo su rostro se endureció con una furia que mostraba lo mucho que le dolía verse cuestionado en lo único que siempre había valorado, el apellido Dubois. Travante gritó, tirando la silla al suelo, furioso porque su padre lo llamó una vergüenza. Avanzó como si la casa le perteneciera por derecho. Me interpuse, pero me apartó del hombro con autoridad y tomó a Cornelius, tan débil que apenas se sostenía. Nos arrastró por el pasillo hasta la puerta del sótano, mientras yo gritaba su nombre. Abrió de golpe y el olor a humedad nos envolvió. Nos empujó hacia el primer escalón, y solo pude evitar que Cornelius cayera. La puerta se cerró con un golpe y el cerrojo sonó desde afuera. La oscuridad era total. Me senté en el escalón sosteniendo a mi esposo, entumecida, sin lágrimas, pensando en los años entregados a esa familia. Entonces, en medio del silencio, Cornelius se inclinó y murmuró que ellos no sabían lo que había detrás de la pared. Sobre nuestras cabezas escuchamos los pasos furiosos de Travante y los rápidos de Kesia antes de que la puerta principal se cerrara de un portazo. Un eco sordo recorrió el sótano antes de que el motor del coche se encendiera y se alejara, dejándonos en un silencio frío dentro de nuestra propia casa. Cornelius pidió ayuda con una firmeza inesperada, y lo sostuve mientras bajábamos los escalones hasta el suelo de tierra, donde el aire olía a arcilla húmeda y vegetales olvidados. La única luz era una franja que se filtraba desde la puerta superior, apenas suficiente para ver los estantes viejos cubiertos de telarañas. Pero Cornelius no fue hacia ellos. Me llevó a la pared del fondo, a la mampostería de los cimientos, diciendo que su padre le había mostrado algo allí cuando tenía 18 años, un recurso para el caso más extremo. Buscó a ciegas hasta encontrar una piedra y me pidió que la presionara. Al hacerlo, el bloque cedió y reveló un hueco oscuro. Dentro,
Mis dedos tocaron una caja metálica, ligera como una reliquia perdida. Nos sentamos en los escalones y Cornelius luchó con el cierre hasta que por fin la tapa se abrió con un clic suave. Esperaba encontrar fotos antiguas o monedas guardadas para tiempos difíciles, pero solo había papeles amarillentos. Cornelius tomó el primero y lo abrió. Incluso con la luz tenue pude ver el sello oficial. Era un acta de nacimiento. Al leerla, vi un nombre que nunca había escuchado. Cassius Thorne, nacido en un hospital penitenciario de Mississippi, con el nombre de la madre tachado y el del padre registrado como Orion Thorne. No entendía nada hasta que Cornelius dijo que ese era él, su verdadero nombre. Sentí que toda mi vida se agrietaba. El hombre con el que había vivido 4 décadas no era el hijo del respetado doctor Dubois, sino alguien con un origen que jamás imaginé. El siguiente documento confirmaba su adopción por Lanston James Dubois, quien le dio el apellido y el nombre que yo conocía. Luego apareció la última pieza, una carta escrita con la caligrafía firme de mi suegro, una despedida destinada a tiempos oscuros que él temía que algún día llegaran. La carta revelaba que Orion Thorne, padre de Cornelius, había sido un científico honesto marcado como traidor y muerto en prisión, y que mi suegro lo adoptó para protegerlo de ese destino. Al terminar de leer, el frío ya no venía del sótano, sino de la verdad que se abría dentro de mí. Cornelius había cargado este secreto 40 años, temiendo un pasado que nunca pidió, mientras Travante construyó todo su orgullo sobre un apellido que no era suyo por sangre. De pronto entendí cada humillación, cada desprecio, cada lucha silenciosa, y en esa claridad helada recordé quién era yo, una archivista que conocía el peso de un documento. Ese pequeño paquete de papeles no era solo un secreto, era poder. Mientras Cornelius dormía agotado sobre mi hombro, mi mente trabajó con una calma que no sentía desde hacía años, y un plan frío comenzó a formarse. Después de horas en la oscuridad, el cerrojo se abrió y la luz nos golpeó. Travante apareció en el marco, altivo y satisfecho, preguntando con burla si ya habíamos pensado mejor las cosas. Travante fingía generosidad, parte de su juego, pero yo ya había decidido mi papel. Le dije con calma que Cornelius necesitaba cuidados y que me diera su teléfono. Su desconcierto duró un instante antes de que recuperara la soberbia y me lo entregara. No busqué ningún contacto. Marqué el número que había memorizado hacía años, el de Beta Sterling, una abogada conocida por su firmeza en casos familiares. Contestó con su voz profesional y le expliqué que necesitaba ayuda urgente. Concerté la cita sin que mi expresión cambiara y devolví el teléfono. Travante revisó la pantalla, vio un número desconocido y asumió que era una agencia de enfermería. Su satisfacción fue inmediata, convencido de que había ganado y de que yo estaba doblegada. Murmuró, buena chica, con esa condescendencia que siempre usaba cuando creía haber impuesto su voluntad. Luego llamó a Kesia para que lo ayudara a levantar a Cornelius, seguro de que todo estaba bajo control, sin imaginar que la verdadera jugada ya había comenzado. Ayudaron a Cornelius a llegar a su habitación con ese cuidado exagerado que solo sirve para encubrir la falsedad. Lo acomodaron en la cama, ajustaron la manta y hasta trajeron agua, como si interpretaran una obra donde ellos eran los héroes compasivos y yo la espectadora resignada. Guardé silencio y ellos lo tomaron como rendición, su primer error. En los días siguientes, la casa quedó envuelta en un silencio extraño. Cumplí mis tareas sin una palabra, moviéndome como una sombra. Eso les resultó cómodo. Dejaron de verme y dejaron de cuidarse. Hablaron libremente delante de mí, convencidos de que ya no tenía fuerza para oponerme. Una mañana, mientras servía el desayuno, escuché a Kesia decir que quería tirar la pared entre la sala y el despacho para poner una barra de mármol. Travante estuvo de acuerdo sin pensarlo, como si el estudio fuera algo desechable. Mencionaron la biblioteca, sugiriendo vender los libros como papel viejo. Cada palabra era una punzada. Esa pared guardaba recuerdos, marcas de la infancia de nuestro hijo, el trabajo del padre de Cornelius. Para ellos, todo era solo un obstáculo que debía desaparecer. Libros reciclados. Libros que mi suegro coleccionó durante toda su vida, ediciones raras, volúmenes encuadernados en cuero y obras firmadas por mentes del Renacimiento de Harlem, reducidos a papel viejo. Coloqué el plato de galletas en la mesa sin alterar mi expresión.
aunque dentro de mí algo se quebró. Ellos tomaron mi silencio como apatía, sin ver que era la calma de quien examina una enfermedad antes de abrir el bisturí. Cada palabra revelaba su dolencia, codicia y vanidad. El martes por la noche alcanzaron el límite de su descaro. Mientras le leía poemas a Cornelius, entraron con rostros de falsa preocupación. Travante habló con tono compasivo, asegurando que entendían mi cansancio y que merecía descansar. Kesia añadió su toque helado y anunció que habían encontrado un lugar maravilloso para mí, una comunidad de adultos mayores con estanque y comidas diarias, como si eso compensara despojarme de mi casa y mi historia. Me ofrecían una habitación acogedora a cambio de arrancarme de mis raíces y marchitarme lejos, mientras ellos construían su vida sobre los restos de la mía. Los miré buscando en mi hijo una chispa de conciencia, alguna duda. No encontré nada. Vergüenza. Pero no encontré nada en su rostro, solo seguridad y molestia por perder tiempo en sentimentalismos. En ese instante murió la última gota de mi amor maternal. No ardió ni dolió. Simplemente dejó de existir, como un resorte roto que detiene un reloj tras 40 años. Miré a Travante y ya no vi a un hijo, sino a un desconocido frío con mis mismos ojos. Y esa revelación trajo una libertad helada. Ya no le debía amor, perdón ni lástima. Es una oferta generosa, dije con calma. Necesito pensar. Ellos sonrieron, convencidos de su victoria, y se fueron dejando perfume caro y una fe ciega en su triunfo. Me quedé sola con la respiración de Cornelius y nuestras fotos, testigos de una vida hecha de amor y sacrificios, ahora manchada por la verdad que mi hijo reveló sin pudor. El resentimiento se diluyó y dio paso a una determinación fría. Ellos mismos cortaron los últimos lazos que me unían a ellos. Me subestimaron. No sabían que los archivos silenciosos guardan documentos capaces de cambiar destinos y que yo sé usarlos. Mañana veré a Via a Sterling, no para pedir ayuda, sino para presentar un plan. Luego le dije a Travante que debía ir a la ciudad por un medicamento raro para su padre, y él me dio dinero sin sospechar nada. Travante me llamó un taxi con el aire de quien hace una obra de caridad, y Kesia incluso me acomodó el abrigo como si fuera una niña. No tarde, señora Idela. El almuerzo debe estar listo. Asentí y salí, sintiendo sus miradas condescendientes. Ellos veían a una anciana obediente. No sabían que yo iba a la guerra. La oficina de Bad Sterling, en un edificio moderno del centro de Savannah, era amplia y silenciosa. Ella, una mujer de unos 40 años, con mirada aguda, escuchó sin interrumpirme mientras relataba las humillaciones, las exigencias, la escritura de donación y el encierro en el sótano. Cuando terminé, preguntó si tenía documentos sobre mis derechos de la casa. Respondí que tenía algo mejor y puse la caja de lata sobre la mesa. El certificado de nacimiento de Cassius Thorne, el documento de adopción, la carta de mi suegro. Bada revisó cada papel con atención, su expresión pasando del interés profesional a la sorpresa y luego a la concentración absoluta. Cuando levantó la vista, había en sus ojos un brillo distinto. Esto lo cambia todo, dijo. Su hijo construyó su estatus sobre un nombre que no le pertenece. Le dije que solo quería mi casa y mi tranquilidad. Ella sonrió de forma leve, casi peligrosa. Obtendrá mucho más. Obtendrá justicia. Déjeme trabajar. Volví a casa y retomé la rutina gris, dejando con Bada los documentos. Travante y Kesia asumieron que había aceptado mi destino y empezaron a comportarse como dueños absolutos. Kesia pedía catálogos de muebles y por las noches discutían qué tono de gris usarían en su futuro estudio. Yo pasaba sin detenerme, pero cada palabra se volvía otra piedra en mi determinación. Pasó una semana tensa, hasta que Bada llamó al viejo teléfono fijo cuando la casa estaba vacía. Su voz tenía un entusiasmo contenido. Tengo noticias impactantes, dijo. Usó conexiones de su padre para revisar archivos no oficiales. Lo que encontré explica por qué Langston Dubois temía el pasado de su hijo adoptivo. Hizo una pausa. Orion Thorne no era solo un disidente, era uno de los principales físicos teóricos de su tiempo. Trabajaba en un proyecto nacional y se negó a apoyar un desarrollo que consideraba peligroso. Intentaron convencerlo, luego forzarlo. Cuando no cedió, lo destruyeron. Le fabricaron un caso y lo acusaron de traición.
Sentí cómo el frío del sótano se convertía en hielo dentro de mí. Hubo un juicio cerrado, siguió Bada. Borraron su nombre de todas partes, pero en ciertos círculos aún se recuerda como una mancha que no se borra ni en una generación. Guardé silencio, sin aire, y me dejé caer en una silla mientras la voz de Bada se volvía más baja y firme. Me explicó que el negocio de Travante se sostenía en conexiones y en la pureza del nombre, en la idea de ser nieto del respetado doctor Dubois. Imagine qué pasará cuando sepan que es nieto de Orion Thorne, sinónimo de traición, dijo. Esa era el arma. No una pistola, sino una bomba capaz de destruir por completo el mundo que mi hijo había construido. Esto lo arruinará social y profesionalmente. Será un paria, añadió. Colgué y me quedé en la cocina, viendo el sol entrar y un geranio florecer, mientras entendía que las apuestas habían cambiado. Ya no era una casa ni una madre humillada, era la destrucción total de la vida de mi hijo. Y no sentí horror ni lástima, solo una satisfacción fría, una justicia precisa. Él quiso quitarme mi hogar, encerrarme y borrar mi vida. Ahora vería cómo se siente que su mundo se deshaga con un solo soplo de verdad. Me levanté y miré el jardín donde el pequeño Travante jugaba bajo el viejo nogal. Me despedía de él, no del hombre cruel en el que se convirtió, del hombre que ahora vivía en el segundo piso. No quedaba nada del niño que alguna vez amé más que a mi propia vida, y me despedía de él para siempre porque sabía que apretaría el gatillo sin dudar. Me alejé de la ventana cuando escuché un coche acercarse. Habían vuelto. Mi corazón no se aceleró. Latía parejo y frío mientras salía al pasillo para recibirlos, no como una sirvienta, sino como la dueña de la casa. Entraron riéndose, cargados de bolsas caras, sin notar que algo en mí había cambiado. 2 días después, un sábado por la mañana, el timbre sonó y Travante abrió de mala gana. Sabía quién era. Bada Sterling estaba en el umbral con un traje oscuro y un maletín, acompañada por un mensajero legal. Preguntó si él era Travante Dubois y le entregó un sobre en nombre de la propietaria de la casa. Yo. Él protestó, confundido, pero Bada le pidió que leyera. Kesia apareció al oír las voces. Travante abrió el sobre con irritación, y mientras sus ojos recorrían las páginas, vi cómo el color abandonaba su rostro. La confusión dio paso a la rabia, y luego a una carcajada rota, incrédula, que resonó como un vidrio al quebrarse. ¿Desalojo? Se rió Travante. ¿Es una broma? ¿Contrataste a esta actriz? Kesia le arrebató el papel y lo leyó con desprecio antes de sacar la supuesta escritura de donación. Se la tendió a Bada, convencida de que aquello cerraría el asunto. Pero Bada examinó el documento a contraluz y señaló que la firma era demasiado reciente y que el notario que aparecía allí llevaba 2 años muerto. El silencio que siguió cayó como una losa. Kesia palideció y apenas pudo balbucear una protesta mientras Bada explicaba, con calma quirúrgica, que el papel era una falsificación torpe y que lo que enfrentaban no era un simple conflicto familiar, sino fraude y hurto mayor, delitos que podían llevarlos a prisión. Travante avanzó furioso, exigiendo saber quién era ella para amenazarlo en su propia casa. Bada no se inmutó, solo respondió que era abogada y que no amenazaba a nadie, que hablaba de consecuencias. Añadió que el testamento original de Langston Dubois, que tenía en su poder, dejaba toda la propiedad a Idella en agradecimiento por su cuidado, y remató diciendo que Cornelius lo sabía y nunca lo impugnó. La pausa que hizo al pronunciar padre fue el primer golpe que realmente los alcanzó. Travante y Kesia se miraron, y por primera vez no vi ira ni desprecio, sino un miedo crudo que atravesó la fachada que siempre llevaban. Entendieron que nada de esto era un impulso emocional ni el desvarío de una anciana, sino un movimiento calculado. Travante gritó que impugnaría el testamento, que demostraría mi supuesta incompetencia y que él, como único Dubois, tenía derecho a la casa. Bada solo asintió, como si hubiera esperado ese estallido, y con voz baja le explicó que para impugnar el testamento, primero tendría que probar ante el tribunal que era un heredero directo, y que eso requeriría una revisión completa y pública de la genealogía de los Dubois. No mencionó nombres ni escándalos, pero la frase cayó como una sentencia. Kesia se aferró a una silla sin entender del todo,
Pero Travante sí comprendió la amenaza oculta, algo que tocaba el origen mismo de su identidad. Palideció al punto de perder el color de los labios. Ambos me miraron, la mujer silenciosa de cabello gris que habían encerrado y tratado de borrar, y entendieron que tenía el poder de arruinarles la vida. Bada me dedicó un gesto breve antes de salir con el mensajero, y el clic suave de la puerta sonó como un disparo. Quedamos los tres en un silencio denso que hacía difícil respirar. Travante reaccionó primero. El shock se volvió una furia oscura y arrasadora mientras gritaba qué había hecho yo, acusándome de destruir a mi propia familia y de aliarme con una abogada para echarlos a la calle. Avanzó hacia mí con la misma mirada desquiciada de cuando nos encerró en el sótano, pero no sentí miedo y lo sostuve con calma. Kessia empezó a aullar preguntas, caminando como un animal acorralado, exigiendo saber qué significaba lo de la genealogía y si ocultaba algún secreto vergonzoso. Me amenazaron con internarme, con arruinar mi nombre, lanzando palabras como piedras, pero no lograron moverme. Dejé que su rabia se consumiera hasta quedar en nada, y entonces cambiaron de estrategia. Kessia se dejó caer en una silla fingiendo sollozos, llamándome mamá, asegurando que todo lo hacían por mi bien y que no valía la pena destruir a la familia. Travante se acercó después, se agachó frente a mí e intentó tomarme del brazo, pero me aparté. Ya no mostraba furia, sino una tristeza cuidadosamente actuada, una supuesta herida de hijo que esperaba manipularme. Mamá, dijo en voz baja, usando ese tono cargado de afecto calculado. Recuerda todo lo que pasó. Recuerda cómo me criaste. Tú me diste todo. Renunciaste a tu carrera y a tus sueños por mí. ¿De verdad vas a destruir todo eso ahora? ¿Hiciste tantos sacrificios solo para echarme de mi propio hogar al final? Lo escuché sin moverme. Hablaba de mis sacrificios como si hubieran sido parte de una historia compartida, cuando en realidad nunca los valoró, nunca los vio. Siempre los tomó como algo obligatorio, natural, como si yo hubiera nacido para sostenerlo. Y ahora los agitaba frente a mí como una bandera vieja y polvorienta, tratando de esconderse detrás de ella, buscando despertar una culpa que ya no le pertenecía. No entendía que ese recurso, ese llanto ensayado, ese intento de moldear mis emociones para protegerse, llegaba demasiado tarde. Yo veía la verdad con una claridad que ya no podía negar. Soy tu hijo, mamá, dijo con una voz temblorosa que casi sonaba sincera, aunque sabía que el miedo convierte a cualquiera en un buen actor. Habló de sangre, de legado, de honrar el apellido Dubois como si esa bandera pudiera protegerlo del abismo que ya se abría bajo sus pies. Mientras lo escuchaba, por primera vez no sentí ira ni frialdad, sino una lástima profunda por este hombre que se aferraba a un nombre que nunca fue suyo, a una identidad construida como una casa de naipes. Esperaba que yo cediera, que el corazón materno vacilara, pero aquel día en el sótano ya se había vuelto piedra. Respiré hondo y le dije que la casa era lo menos de sus problemas. No entendió. Le expliqué que toda su vida había vivido apropiándose de un legado ajeno, que el respeto y el orgullo que exigía no eran más que un fantasma. No mencioné a Thorne ni conté la verdad. Solo dejé que esas palabras flotaran entre nosotros. Vi cómo su mente buscaba desesperadamente sentido, cómo el miedo tomaba forma en sus ojos mientras intentaba sostener el mito de ser un Dubois. Cuando susurró que su abuelo era Langston, respondí que Langston fue un hombre noble que dio su nombre a su padre para salvarlo y que él había convertido ese nombre en un escudo vacío. Luego guardé silencio, dejándolo frente a sus propios temores. Vi esos miedos tomar forma en sus ojos, crecidos por mi silencio. Podía imaginar cualquier amenaza al linaje, cualquier sombra que ensuciara el nombre Dubois, y ese simple vacío bastaba para destruirlo. Le di ese alimento envenenado, el horror de lo desconocido, que siempre ha sido un enemigo más fuerte que cualquier verdad. Kessia miraba a su esposo sin entender cómo unas pocas palabras podían derrumbar al hombre que creía invencible. Me levanté, cansada pero extrañamente ligera, y les dije que tenían 3 días para sacar sus cosas. Cerré la puerta de mi habitación y fui a sentarme junto a Cornelius, tomando su mano tibia, mientras pensaba en la carga que él llevó y en el precio que nuestro hijo pagó por un silencio que duró demasiado. Los días siguientes pasaron envueltos en un silencio tenso. No se mudaron. Susurraban sin parar, recibían llamadas, planeaban su último movimiento.
La noche del tercer día, Travante entró con un traje impecable y el rostro pálido. Anunció una reunión familiar al día siguiente, rodeado de tíos, socios y aliados. Quería un juicio público, un escenario donde me pintarían como una anciana manipulada y vengativa. Era su última jugada, y él creía que podría ganar. Querían declararme incompetente para tomar control de mí y de la casa. Un plan astuto, aunque confiaban demasiado en que yo me quebraría. Al día siguiente, a las 11 en punto, entré con Bada Sterling al salón de su apartamento en la ciudad. Era un espacio amplio y frío, lleno de gente que no veía desde hacía años. Peter y Vera, cubiertos de importancia y perlas, y varios socios de negocios con expresiones duras. Travante y Kessia estaban en el centro, moviéndose con seguridad ensayada, como si ya hubieran ganado. Cuando entré, el silencio fue inmediato y todas las miradas se clavaron en mí. Sentí su juicio y su lástima, pero mi corazón seguía firme, como si estuviera en mi propio archivo, esperando que los documentos hablaran por mí. Antes de que pudiéramos presentar nada, Travante tomó el control con una voz que mezclaba dolor y nobleza. Habló de su amor filial, de mi supuesto deterioro, de lo vulnerable que puede ser una anciana ante ciertas influencias. Nunca nombró a Bada. Describió cómo él y Kessia cuidaron de sus padres y solo buscaban protegernos. Pintó un cuadro donde era un hijo ejemplar y yo una madre confundida y manipulada. Los familiares asentían, convencidos por cada palabra que él había medido con exactitud. Los socios observaban con atención y la balanza parecía inclinarse hacia Travante, casi había ganado. Cuando terminó su discurso, un silencio denso llenó la sala y él me miró con un triunfo que no podía ocultar. Habló de protegerme, de evitar que perdiera mi casa. Pero entonces Bada se levantó sin mostrar prisa ni enojo y caminó hacia la mesa. Dijo que sus palabras eran conmovedoras, aunque lo importante eran los hechos, y colocó sobre la superficie la copia de la escritura falsificada que él y Kessia habían presentado. Junto a ella, puso el análisis caligráfico que confirmaba la falsificación y el certificado que probaba que el notario había muerto 2 años antes de firmar. Un murmullo recorrió la sala. Peter se quitó las gafas y los socios se miraron entre sí, viendo cómo la imagen del hijo ejemplar se quebraba. Travante intentó defenderse, pero Bada lo cortó diciendo que no eran insinuaciones, sino documentos, y luego anunció que yo hablaría. Me levanté y observé cada rostro sin mirar a mi hijo. Saludé con calma y dije que el legado no era solo dinero o propiedades, sino memoria y verdad. Abrí mi carpeta y coloqué la carta de mi suegro sobre la mesa. Adoptivo. Mi esposo Cornelius. En la carta habla de amor, de deber y de nobleza, de cómo salvó a un niño huérfano dándole su nombre. Ese era el verdadero legado de los Dubois. Amor y autosacrificio. Conté esa historia con calma, sin revelar todo. No mencioné a Orion Thorne ni hablé de traiciones, porque no quería manchar públicamente el honor de una familia que, pese a todo, alguna vez intentó ser digna. Solo expliqué que Cornelius había sido un hijo adoptivo rescatado por Langston Dubois, quien le dio apellido y hogar. Luego dije que Langston me dejó la casa porque creía que yo preservaría el espíritu de una familia construida sobre afecto y no sobre sangre. Miré entonces a Travante y añadí que él había intentado reclamar ese legado con un documento falsificado. El contraste habló por sí solo. De un lado, una carta llena de humanidad. Del otro, una escritura nacida de la codicia. Lo vi romperse mientras Peter leía la carta, y los socios se levantaban para irse sin despedirse, negándose a seguir ligados a un hombre que no solo había intentado estafar, sino que tampoco era un verdadero Dubois según la historia que él mismo defendía. Kessia temblaba a su lado, observando cómo todo se derrumbaba. Travante quedó solo, destruido por la verdad que él mismo obligó a revelar. Yo me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire de primavera era limpio. Han pasado 6 meses y ahora el jardín otoñal y el silencio de la casa ya no duelen. Sanan. La casa se sentía como una compresa fría sobre una herida, llena de luz que entraba por las ventanas limpias y del olor de las pacanas, acompañado del tic-tac del viejo reloj. Cornelius murió a finales del verano, tranquilo mientras dormía, y le sostuve la mano hasta el final. No mencionamos a Travante ni el pasado.
Solo recordamos nuestra juventud y nos despedimos con calma. Lo enterré junto a Langston Dubois, dos vidas unidas incluso en la muerte. Travante no apareció. Él y Kesia desaparecieron tras vender su apartamento para pagar deudas, y su mundo se desmoronó. Supe que se mudaron a un pequeño pueblo de Alabama, donde ella trabajaba en un salón de belleza. Travante no volvió a escribir, y se volvió un fantasma para mí, dejando solo un espacio vacío donde antes estaba el amor de madre. Hoy bajé al sótano, que ya no era oscuro, sino un lugar renovado y limpio, convertido en mi santuario. Organicé fotografías, cartas y documentos, ya no para contar historias ajenas, sino para empezar la mía. Tomé un álbum nuevo y coloqué la carta de Langston junto a una foto antigua de una joven con gafas, sentada entre libros, mirando a la cámara con entusiasmo. Esa era yo, Idella, una estudiante de historia de 20 años en Spelman College, llena de esperanza y planes, la versión de mí que había quedado enterrada bajo responsabilidades y renuncias. Miré esa foto y sonreí porque por fin había logrado recuperarla después de décadas de servir a otros, de traiciones, dolor y del frío del sótano. Ya no era solo una guardiana, sino la autora de mi propia historia, dueña de lo que debía recordar y de lo que debía dejar atrás, sin borrar nada, solo dándole a todo su significado real. Cuando terminé mi trabajo, caminé hacia la pequeña ventana del sótano que daba al jardín. Desde allí veía raíces profundas y hojas caídas que un día serían tierra para nueva vida. Dejé una taza de té en el alféizar y el vapor volvió borroso el mundo exterior como una acuarela. Por primera vez en años no me sentía esposa, madre ni nuera, solo Idella, una mujer mirando su jardín, definida no por sacrificios pasados, sino por un futuro tranquilo. Era libre, completamente libre. Así termina mi historia. Gracias por acompañarme. Si te llegó al corazón, apoya el canal. Esta historia habla de sacrificio y de los límites del perdón, y deja preguntas vivas. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? ¿Fue justicia o venganza? Cada uno tendrá su propia respuesta, así que comparte la tuya en los comentarios. Este video cierra una historia que sé que ha resonado de distintas maneras en cada uno de ustedes. Siempre me conmueve leer cómo una misma narración toca corazones de formas tan diferentes. Su opinión es valiosa, así que si esta historia les llegó, no olviden dar like y suscribirse. Cada gesto es un apoyo enorme y nos impulsa a seguir creando más relatos para ustedes. ¿Les gustó? ¿Desde qué ciudad nos escuchan? Estaré en los comentarios esperando sus pensamientos. Si desean apoyar aún más, pueden enviar un súper gracias para que sigamos trayendo historias profundas y emotivas. Al final de la pantalla encontrarán dos nuevas recomendaciones que estoy segura disfrutarán. Hay mucho más en el canal, así que no olviden suscribirse. Con cariño y respeto, nos vemos en la próxima historia de vida. Si todavía tienen preguntas sobre el destino de los personajes o algún detalle de la historia despertó una curiosidad especial, compartan sus pensamientos en los comentarios debajo de este video. Siempre me interesa leer sus razonamientos y ver cómo una misma historia puede resonar de maneras tan distintas en cada corazón. Su opinión es muy importante para nosotros. Si esta historia les tocó, no olviden darle like y suscribirse al canal. Cada like y cada nuevo suscriptor es un enorme apoyo y un incentivo para seguir buscando y narrando nuevas historias igual de emocionantes. ¿Les gustó la historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchan? Los estaré esperando en los comentarios. Si desean apoyar aún más, pueden enviarme un súper gracias para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Gracias por su dulce apoyo. Estoy deseando leer lo que piensan. En la pantalla verán dos nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en el canal, así que no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.